Nos acompaña el abogado José Hoppelman, un hombre bastante joven, pero con bastante conocimiento, no solamente del caso de Brecht, sino de la mayoría de los casos importantes que se están tocando en la República Dominicana en este momento y partícipe del cambio que pudiera generarse a partir de ahora. Bienvenido, Hoppelman, a 1800 segundos. Buenas tardes. Hoppelman, tú tienes preparado un viaje para Brasil. Vamos a comenzar con la llegada, que a mí me parece retrasada, de los papeles a la Procuraduría General de la República. ¿Fue o no fue el 20 de abril que llegaron los papeles a República Dominicana? Existe la información de que la documentación proveniente de las autoridades de Brasil en virtud de la cooperación jurídica internacional llegó en el mes de abril a la República Dominicana. Esa información que el procurador informa que recibió justamente hace 2 días. Pero, ¿cómo los dominicanos pudiéramos comprobar? Porque existe un despacho de Brasil que dice despachamos esta información, pero ¿cómo nosotros pudiéramos comprobar legalmente esto? ¿Y qué repercusión tendría para un proceso legal? O sea, para la introducción en un tribunal de estos casos, ¿qué tiempo conllevaría? Mira, la realidad es que la finalidad de nuestro traslado a la República Federal de Brasilia no se corresponde con el tema de si enviaron la información o no, sino con conseguir la información. Información que ya sabemos que no vamos a tener en crudo en la República Dominicana, sino que solamente tendremos la información que el procurador entienda que debe presentar ante los tribunales de la República en el momento que presente acusación. ¿Y qué podría ser eso? Él tendrá sus motivos, yo tengo los míos. Yo quiero la información cruda, yo quiero la información general y yo determinaré bajo mi criterio cuál información es correcta y cuál no. Los nombres sin filtro. Mira, y sobre eso es bueno aclararle a las personas que ven tu programa que Odebrecht se comprometió en el acuerdo de perdón judicial, aquel acuerdo que fue homologado el 19 de abril del 2017, se comprometió a varias cosas y una de ellas y de las más importantes era a identificar los funcionarios públicos sobornados en la República Dominicana y toda la información que ayudara a conducir la investigación a autores y cómplices, identificar las obras que resultaron adjudicadas fruto de los sobornos, identificar las personas físicas o compañías que facilitaron y ayudaron a entregar los sobornos. Esos son los 3 primeros acápites de 11 acápites que se comprometió Odebrecht en virtud del acuerdo. Y esa información es la que el procurador el 19 de abril informó que iba a tener disponible para el 19 de este mes de mayo. Cosa que ya en el día de hoy sabemos que no va a ser así. Entonces se ha creado una nebulosa, una confusión mezclando la información que las autoridades de Brasil iban a enviar hacia la República Dominicana con la información que Odebrecht se comprometió a entregar a la Procuraduría General de la República en virtud del acuerdo del perdón judicial. Entonces, si las autoridades brasileñas iban a mandar, se supone que esta semana fue que las autoridades brasileñas enviaron esa información. Entonces, ¿para qué hacemos un contrato? Un trato con Odebrecht que, dicho sea de paso, va a permitir que la empresa siga operando en República Dominicana. Eso es lo que yo he llamado siempre la confusión de este caso. Y es una confusión que, a mi entender, no es algo que pase de manera natural o de manera normal, sino que es algo totalmente preparado. Porque la información que Brasil está proporcionando al procurador es una información que va a ser pública el día 3 de junio, es decir, en 15 días. Que no necesitábamos darle ese Entonces beneficio de ¿para qué le voy a dar un acuerdo de perdón judicial a cambio de una información que me va a otorgar la autoridad de Brasil? Entonces, por eso yo le digo al procurador, ¿dónde está la información o certifíquenos que Odebrecht realmente entregó la información que se comprometió a entregar en el acuerdo? Una vez se homologó este acuerdo, yo decía insistentemente que las disposiciones del Código Procesal Penal para aprobar este tipo de procedimiento establecían de manera clara que el juez tenía que valorar la información que el imputado estaba dando a cambio del perdón judicial. Claro. Y en este caso no ocurrió así porque la información se prometió dar a futuro. Entonces ahora no sabemos si la información que él tiene la dio Odebrecht o la facilitaron las autoridades de Brasil. Entonces hay una nebulosa en relación a todo esto que deja un muy mal sabor. ¿A qué podría corresponder esa nebulosa? A falta de transparencia.
sea, ganas de tapar gente, ganas de echarle un poquito de tierra al caso de Brecht y seguir como si nada hubiera Yo pasado. no sé si él tiene ganas de tapar gente o de echarle tierra al proceso de Odebrecht. Yo lo que estoy seguro es que hay falta de transparencia. ¿Qué El ustedes esperan? motivo lo sabrán ellos allá. ¿Qué ustedes esperan cuando lleguen a Brasil? Nosotros esperamos conseguir la información en crudo y asimilarla y transmitirla a todos los dominicanos. ¿Qué harían? ¿La subirían, como dice la Procuraduría, la pondrían en línea para que los dominicanos tomaran sus propias decisiones? Particularmente yo no tengo la capacidad operativa de hacer esa operación, de digitalizar toda esa información. Lo que sí pudieras a poner a disposición todas las personas que sean mencionadas en esos expedientes. ¿Qué piensa Hoppelman de la corrupción en República Dominicana y sobre todo de la impunidad a la que nosotros estamos acostumbrados y que parece que ya una gran parte de la población nos estamos hartando? Mira, la corrupción es un flagelo que nos arropa desde la fundación de la República hasta la fecha. Eso es algo que nunca podremos controlar totalmente. La realidad es que lo negativo de todo esto es hacer el daño al otro y que no haya consecuencias sobre eso. La corrupción se ha llevado la educación de la República Dominicana, se ha llevado entre sus manos la salud, ha costado la vida de miles y miles de dominicanos y ha retrasado el desarrollo de la República Dominicana durante décadas. Y frente a eso, lo único que los dominicanos esperamos, que no podemos controlar el comportamiento individual de cada persona, es que haya consecuencias para aquellos que se han llevado entre sus bolsillos el futuro y el desarrollo de la nación. ¿Cómo controlar la impunidad? ¿Cómo establecer un régimen de no impunidad en la República Dominicana? Es una pregunta que todos me hacen repetitivamente. Bastaría con que exista una cultura generalizada del cumplimiento irrestricto de la ley para que la impunidad desaparezca en el país. Pero cuando tenemos autoridades como la Procuraduría General de la República que se hace otorgar un acuerdo en franca violación a la ley, no una ley que me estoy inventando yo ni la estoy interpretando yo, sino que fue escrita en el año 2002, exactamente en un gobierno del mismo PLD, cuando yo veo que las autoridades hacen enviar al Congreso presupuestos nacionales en violación de las partidas que ellos mismos han aprobado, cuando yo veo que las leyes se aprueban sin los procedimientos preestablecidos, o que no se da ejecución, o que el 52% de los legisladores no han presentado su declaración jurada de patrimonio, y cuando veo que existe una gran cantidad de funcionarios que no pueden justificar el origen lícito de su fortuna, entiendo y soy consciente que el cumplimiento de la ley en la República Dominicana es totalmente medalaganario y ocasional. En caso de nosotros tener nombres de gente vinculada a la corrupción, legalmente, ¿qué podría hacer, por ejemplo, la población? ¿Qué podría hacer el Movimiento Verde, que ha sido uno de los movimientos que más está empujando el fin de la impunidad? Bueno, tendríamos la facultad de querellarnos directamente y hacer forzar a la Procuraduría General de la República a que investigue, profundice, porque desde el primer día he dicho, esta investigación de este caso de Odebrecht en la República Dominicana no es una tal investigación. La Procuraduría General de la República ha querido depender de terceros para llevar este proceso, lo cual es totalmente ilógico y no se corresponde con los mejores métodos de investigación. Usted para hacer una investigación no puede depender de un tercero. Usted no puede depender de la Fiscalía Federal de Brasil o del mismo imputado para llevar a cabo una investigación. Yo quiero saber en algún momento qué diligencia, qué medida cautelar, qué medida preventiva ha hecho la Procuraduría General de la República en el territorio dominicano para esclarecer este caso, que no sea depender de una investigación realizada por un tercero. Pero a propósito de eso, Hoppelman, al abogado, ¿cómo yo puedo decir que tengo elementos importantes para acusar a una persona o para determinar si esa persona está implicada si le hice la advertencia de que le voy a allanar la casa o que le voy a allanar la oficina, si estoy trabajando con las pruebas que esa persona vino y me trajo a mi oficina? Entonces, dime como abogado, ¿cuáles son los elementos que yo tendría para determinar si esa persona está implicada o no? Mira, en materia penal existe lo que se llama el testigo estrella, que es aquel testigo que se va del lado de la parte acusadora para develar la forma en que se cometió el crimen. En este caso, ese testigo estrella es Odebrecht. Ese testigo sustituye muchas de las pruebas. Odebrecht tiene y tendrá, y se obligó de esa forma en el contrato, habrá que ver si se cumple, que señalar individualmente a las personas que recibieron los dineros. Esa prueba es suficiente para apresar personas y para solicitar medidas de coerción. Posteriormente, en la sustantación del juicio,
con plena calma y con tranquilidad, como quiere el procurador, él podrá sustentar esa declaración del testigo estrella, en este caso Odebrecht, con algunas otras pruebas complementarias. Pero es que aquí Odebrecht no ha sido testigo estrella, porque Odebrecht aquí no ha dado nada. En Brasil, Odebrecht así ha dado información porque todos los funcionarios de Brasil han mencionado nombres, han mencionado implicaciones, incluso han mencionado montos que dieron para las campañas electorales y han mencionado a quién se lo dieron, incluso el lugar donde se lo dieron. Pero aquí no ha dicho nada. Aquí lo único que ha dicho es que le entregó 92 millones de dólares a Ángel Rondón, que es una historia que la mayoría no cree. Mira, sin dudas, tú tienes toda la razón, la lógica se impone sobre ese análisis. Y es que por eso la legislación dominicana, para estos casos complejos, establece que el juez, a la hora de aprobar el perdón judicial, que es este acuerdo de perdón, tiene que tener en su mano, primero, que la persona que va a perseguir llevará una pena mayor a la que va a dejar de imponer por esta colaboración. Segundo, tiene que tener en sus manos la información para poder valorarla. Y tiene que saber quién es la persona. Entonces, en este caso se violentó ese procedimiento, por eso tenemos esta incertidumbre en el día de hoy. O sea que el tiempo me ha dado la razón al decir que este acuerdo jamás debió haber sido homologado sin que Odebrecht prestara la información antes de que el mismo fuera autorizado por la justicia. Entonces, ese acuerdo no nos sirve. Para nada. Desde mi óptica, para nada. Y las declaraciones del procurador de esta mañana, mediante nota de prensa y las de ayer, así lo confirman. Él establece que llegó de Brasil la información, que razón de eso es que se está cumpliendo con el acuerdo. Pero, señor procurador, no era la Fiscalía Federal de Brasil que tenía que dar la información para que este acuerdo se cumpla, sino Odebrecht en la República Dominicana. Y la información de Odebrecht aquí no está en portugués, no hay que procesarla. Y de hecho, esa información debía ser masticada, debía ser ya limpia, no en grueso, así como lo establece el acuerdo, pero como no sabemos si este acuerdo se cumplió o no, y como se nos está confundiendo entre la información de Brasil y la que debe darse aquí, entonces estamos en una nebulosa, como te expliqué al principio. José Hoppelman, ¿hay que traducir los nombres que enviaría Brasil? Yo quiero que me responda eso y que hablemos de Michel Temer y de lo que está pasando en Brasil y de cómo repercute en República Dominicana al regresar de la pausa. Así es.